que están en la ventana de selección. Luego nos vamos a Edit, Edit, mover o copiar. Y ya sea que con el vector de posición, perdón, ya sea que con el recursor o el vector de posición, damos la distancia. ¿Sí? Y miren, ya copió una sola vez, ¿verdad? Copió el primer piso. Y entonces ahora nos faltan 1, 2, 3, 4 copias, ¿verdad? Entonces aquí el número de repeticiones le decimos que haga 4. Y ya el vector de posición ya lo tiene, 366 en Z. Entonces nada más le decimos que ejecute. Y listo, ¿verdad? Ya está el modelo del edificio. Aquí lo podemos ver completo. Lo guardamos o actualizamos el archivo de datos y resultados. Pero nos vamos a análisis, calcular. Nos vamos a reacciones. Y aquí vemos ya el peso total ajustado, ¿verdad? Como ustedes observan en la columna de FZ, donde dice que peso propio, ¿verdad? Por ahí tenemos la suma de reacciones, suma de valores, 131.29. Ese sería el peso de la estructura metálica, ¿verdad? De vigas principales, secundarias y columnas. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. No, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos con la losa. Ajá. Hay varias maneras desde el punto de vista del análisis estructural de considerar la losa o el sistema de piso. ¿Sí? El más común y que no tiene mayores problemas en la modelación, pues es la losa maciza, ¿verdad? Entonces, en sistemas de piso, entonces vamos a tener sistemas de piso. Sistema de piso refiriéndome principalmente a la losa, ¿verdad? Entonces, maciza. Aquí vamos a poner tipo y aquí vamos a poner el modelo. Entonces, en maciz, para modelar losas macizas, pues lo más usual es emplear en el modelo elementos shell, ¿sí, no? Shell, de espesor constante. Entonces, el elemento shell es un elemento plano, ¿sí? Que tiene sus ejes locales, X,
minúscula, Y minúscula y Z minúscula, X, Y, Z, ejes locales. Ujú. Y lo común es que sea de espesor constante, ¿verdad? E es el espesor, ¿sí? Y luego de ahí, pues vienen, por ejemplo, en concreto, vienen la losa aligerada, o encacetonada, como si fueran waffles, ¿no? Ujú. Entonces ahí distinguimos, pues, un firme. Voy a tratar de hacer un corte, ¿verdad? Y aquí igual continúa, ¿no? Ujú. ¿Sí? Ajá. Ahí está. Y esta losa aligerada o cacetonada puede contener nervios, ¿verdad? Nervio en una dirección o en dos direcciones, ¿no? Y luego aquí una zona o firme de compresión, ¿verdad? Sí. Esto es lo que físicamente contiene. Bueno, aquí me equivoqué, perdón, esto lo tenía que haber puesto. Yo creo que aquí es. Es que lo puse mal, lo puse donde está modelado. ¿Sí? Déjenme corregir aquí el
el dibujo, ¿verdad? Entonces tenemos un filme de compresión y nervios, ya sea en una o en dos direcciones. Ahí está, ahí así. Ajá. Y entonces en el modelo, ¿cuál sería su equivalente? Bueno, pues había perdido el cursor. Entonces en el modelo, su equivalente sería pues como opciones tendríamos una losa, ¿verdad? Con el espesor del filme de compresión. Ajá, más una retícula, ¿verdad? Ujú. Retícula de barras. Ajá. Nada más que por aquí tendríamos, ¿verdad? En la coincidencia de todos estos centroides. Ajá. Tendríamos a esta altura, ¿verdad? A esta altura H, ajá, estaría la retícula, ¿no? Ujú. Pero aquí el plano medio del shell, ¿sí? Lo voy a poner con otro color, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tendríamos el plano. Ujú. Entonces, el plano medio con el eje de las nervaduras o de nervios tiene un offset, ¿verdad? Ujú. Entonces, la retícula o en el filme de compresión conserva el offset, ¿sí?
Hay otros dos esquemas de modelación. Uno de ellos es B. En el esquema B, en el esquema A, todo esto lo define el usuario, ¿no? Definido. ¿Sí? Nosotros hacemos el modelo definido por el usuario. ¿Sí? La opción B es la opción A, pero creada por el programa. ¿Sí? Y la opción C, una modelación por elemento finito sólido. Sí, en la modelación por elemento finito sólido, pues lo que tenemos es una serie de elementos finitos sólidos ya sea sólidos regulares o irregulares, para modelar tanto el firme de compresión como los nervios. Usualmente hoy en día, esta modelación solamente se usa con fines de investigación. Entonces, podemos tener aquí sólidos, ¿sí? Podemos tener elementos sólidos, ¿verdad? Aquí una malla de sólidos para modelar la losa, ¿verdad? Y podemos tener otra malla de elementos finitos sólidos una malla de elementos sólidos para modelar los nervios, ¿verdad? Sólidos modelando los nervios. Y acá tenemos sólidos modelando el firme.
¿De acuerdo? Entonces, opción A, losa maciza, más la malla. La opción B, que lo genere el programa. La opción C, sólidos. Y existe otra opción más, que es la D, ¿verdad? Que es un elemento plano de espesor equivalente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas opciones, ¿verdad? Se usa. Esta, la opción C, se tienen el inconveniente, ¿verdad? Es un modelo con muchos puntos incógnitas, uh-huh, y elementos. ¿Sí? La opción D, ¿cuánto vale ese espesor equivalente? Ajá. Esta opción D es una modelación práctica, ¿va? Uh-huh. Y aquí hay que considerar la dirección hacia donde se transmite la carga por el sistema de piso. ¿Sí? Bueno, este espesor de equivalente debería de cumplir con peso y con rigidez, pero resulta de que para cumplir con peso tenemos un espesor E1 y para cumplir con rigidez tenemos un espesor E2, que generalmente es diferente, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, ¿verdad? Usamos el espesor equivalente obtenido con base en el peso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es el que se usa en la práctica. Uh-huh. Y es aceptado, ¿verdad? Bueno, entonces, este sería para el caso de losa aligerada encasetonada. Ahora, ¿qué otra losa tendríamos? Pues losas compuestas, tipo sándwich.
Sándwich, así va. Sándwich, bueno, ¿cómo se escriba? Ahí está, tipo sándwich. Ajá. Como por ejemplo el sistema Los Acero, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, aquí vamos a tener la lámina. Ajá. Aquí vamos a tener la lámina. Vamos a tener, como lo habíamos dicho o lo habíamos comentado, la malla, ¿verdad? Una malla de alambre. Y vamos a tener concreto, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, todo esto nos lleva, ¿sí? La lámina, la malla y el concreto, ¿ah? Nos va a llevar, nos va a conducir a un peso en kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Ujú. Sí. Por ejemplo, la lámina pues puede pesar de 5 a 10 o 3 a 12 kilogramos por metro cuadrado. Pesa poco, ¿verdad? La lámina. Este, eh, la malla pues también es muy ligera, ¿verdad? De 1 a 2 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Sí. Y el concreto, pues es el que se lleva la mayor parte del peso, ¿no? Depende de estas dimensiones, ¿sí? Tanto de la altura de la lámina como del espesor de concreto o del firme, ¿verdad? Que va de los 5, 8, 10, etcétera, ¿va? Centímetros. Ujú. Por ejemplo, si tuviéramos un espesor, una altura de lámina de cresta valle de 6 centímetros y el espesor del firme fuera este supuesto, ¿no? Y el espesor del firme fuera para una carga pesada, ¿no? Generalmente pues se usa 5 o 6 centímetros, pero vamos a pensar que tenemos una carga pesada, ¿sí? Estos serían, ¿qué sería carga pesada? Pues a lo mejor de 800 a 2000 kilogramos por metro cuadrado. Uh-huh. Por ejemplo, ¿dónde tenemos cargas de diseño muy elevadas? En las zonas frías, en las áreas frías de los centros comerciales, en donde están los refrigeradores y todos esos este, elementos, ¿verdad?
las descargas, los congeladores, etcétera, ahí esas zonas se diseñan con 2 toneladas por metro cuadrado. Ajá. Bueno, entonces vamos a pensar que tenemos ¿qué dijimos? De 8 centímetros. 8 por 2400, ¿cuánto nos da? Este es el peso volumétrico del concreto a toneladas por metro cúbico. 19.200. 0.8, 192 kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos a considerar los 2 kilos de la malla y los 5 kilos de la lámina. Bueno, vamos a considerar unos 8 kilos. Vamos. 8 kilogramos por metro cuadrado de la lámina. Pero ese sería 8, ¿no? 8. 8. Y luego generalmente la cresta y el valle son iguales. Entonces, si tenemos 6, puedes considerar como 3, ¿verdad? Sería punto 0.08, ¿no? En metros. Y aquí sería 0.03 por 2400. ¿Sí? Serían 72, ¿verdad? Así aproximadamente. Esto lo podemos calcular la sangre más de forma más detallada, más minuciosa y ya. Por eso tendríamos aquí 10, 14, 10, 17, 264. 264 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuál sería su peso equivalente en concreto a espesor equivalente en concreto? Ese espesor equivalente. Ese espesor equivalente, pues simple y sencillamente pues es 264 entre estos kilogramos sobre metro cuadrado entre 4200 a 50, 2400. Entre 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Que nos da que espesor es Punto 114. Perdón, punto 114 metros. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Como losa compuesta, pues igual tendríamos, por ejemplo, losa de vigueta y movedilla. Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos viguetas de alma llena o semiviguetas, ¿verdad? Donde nada más vienen aquí unos alambritos
y viene una tabletita aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Y luego viene la bovedilla, que puede ser cemento arena o puede ser poliestireno, ¿sí? Ujú. Aquí la vigueta, perdón, generalmente trae unos alambres de refuerzo y luego aquí de nuevo viene la malla, ¿sí? Y luego el firme, ¿verdad? Entonces, todo esto tendríamos nuestro colado de concreto, ¿no? Ajá. Aquí vendría otro casetón. Ajá. Entonces, igualmente, ¿verdad? Hacemos un análisis de cargas o de pesos y obtenemos un espesor equivalente, ¿sí? Ujú. Y pudiéramos tener otros, ¿verdad? Otros sistemas compuestos. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora pues vamos a ver cuáles trae este robot, ¿sí? ¿Por qué? Porque las herramientas de cálculo, análisis, ¿verdad? Cada vez más ujú, incluyen en sus librerías o bibliotecas, ¿verdad? A diversos tipos de sistema de piso. Ujú. Y entonces, ¿qué va a pasar con los programas BIM? E inclusive algún programa BIM o modelador BIM, ajá, puede traer esas librerías. Y entonces, por ejemplo, tenemos el proyecto o la estructura, mejor dicho, ¿no? Analítica, ujú, generada en un programa de análisis estructural, ajá, y por acá vamos a tener nuestro modelo en BIM, ¿verdad? Ujú. Entonces, si en nuestra estructura analítica tenemos un sistema de piso, ya sea definido por el programa
o por el usuario, claro, a través del programa, ¿verdad? Y luego esa estructura analítica, ¿verdad? Nos la llevamos a un programa BIM, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué sistema de piso le corresponderá, ¿verdad? Ujú. O viceversa, ¿verdad? Tenemos el sistema de piso en BIM. Yo creo que le voy a quitar los signos de interrogación, ¿verdad? Ujú. O generamos nuestro modelo BIM donde indicamos el sistema de piso y luego, por necesidad, nos lo llevamos a un programa de análisis. Entonces, el sistema de piso que definimos en BIM, ¿cuál va a ser su equivalente o a qué lo va a ser equivalente el traductor, ¿verdad? Acuérdense que por aquí hay algún programa traductor, ¿sí? ¿Sí? Ya sea por ejemplo, el caso que nos ocupa, pues sería de robot a Revit, ¿no? Ujú. Pero pudiera ser de Stat a Revit o de Stat a Ecosim, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ujú. Entonces ahí es un punto importante, ¿verdad? En el sistema de piso a revisar en ambos modelos, porque puede haber pues generación de errores o pérdida de información o duplicidad de información o el modelo resultar incompleto, en fin, habrá que revisar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces vamos a ver en robot qué herramientas tenemos para la modelación de los sistemas de piso. Ajá. Bueno, nada más que déjeme ver, convendría usar antes de usarlo en este modelo, el sistema de piso, pues a lo mejor convendría mm, hacer ejemplos relativamente sencillos, miren. Sí, vamos a lo siguiente. Archivo, déjeme ver, archivo, guardar como. Le voy a llamar ejemplo 4, edificio Chilpancingo. No, déjeme ver. No, ejemplo 5, tableros con losa. Ujú. Bueno, a lo mejor le pongo Robot 2021. Es más, creo que solamente los dos primeros ejemplos creo que los hicimos en 2020, ¿verdad? Ya todo lo demás está en 2021. Bueno, a lo mejor a los primeros les pude haber renombrado como Robot 2020 y ya los demás sabemos que es el 21. Bueno, entonces miren, aquí voy a borrar todo el modelo. ¿Sí? Botón derecho, select y
Selecciono todo por ventana y suprimir. Ajá. Y ahora me voy a una vista en el plano horizontal, XY, en Z igual a 0 en la base o en cualquier piso donde ustedes quieran. ¿Sí? Ahí está, estamos en la base. Ajá. Y luego, pues, vamos a poner, miren, para los elementos estructurales, ¿verdad? Tenemos columnas, muros y pisos, ¿sí? Ajá. Y entonces, aquí me dice que el modelo que va a manejar es un modelo de tipo Shell, eso también está pendiente que lo veamos, ¿sí? Y luego dice que es el espesor, es un espesor de 30 centímetros de concreto, ajá, es una losa horizontal y vamos a hacer clic aquí en espesor el espesor. Uh-huh. Y aquí tenemos la posibilidad de definir la losa de espesor constante, ¿verdad? Vamos a, vamos a cambiarle la etiqueta, ¿verdad? Vamos a decirle que es una losa maciza de 15, de espesor, ¿sí? Y entonces aquí le cambiamos a el espesor en centímetros 15, ajá, ¿sí? De espesor constante o puede ser variable en una línea o variable en un plano. Ajá. Bueno, entonces material concreto creo que ya habíamos definido el concreto de 250, ¿no? Concreto de 250. Ahí está. Uh-huh. Otra opción, esta es una losa homogénea, luego otra opción es losa ortotrópica, ¿sí? Que es la que puede trabajar en una dirección, ¿sí? O puede trabajar en en dos direcciones, digo, pero en una dirección, tanto a nervios arriba como abajo, y bidireccional, piso de caja. Ajá. Luego bidireccional, ¿dónde está? Doble lados, una dirección, un lado, dos direcciones. Es la que estábamos comentando, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarla homogéneo de 15 y adicionamos. Cerramos. Ajá. Luego dice que cómo la defina. Pues aquí dice que bueno, está seleccionado por contorno, ¿no? Haciendo clic. Aquí es la recomendación, o para que no genere errores, es que los puntos se seleccionen en sentido horario o en sentido antihorario. Y tienen que ser consecutivos. Y esos puntos son el perímetro de la losa, ¿verdad? Son puntos que define la forma y el perímetro de la losa. Ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, va a ser el objeto 1, ya lo tenemos definido. A ver, déjenme ver. No, lo tenemos definido, pero no lo seleccionamos. Ahora, aquí lo estamos definiendo, ¿verdad? Pero aquí, ¿a quién se lo aplicamos si no se ha seleccionado el contorno, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar seleccionar el contorno. Por ejemplo, el contorno, vamos a empezar con un tablero, ¿no? 1, 2, 3, doble clic, no se cierra el contorno y hacemos clic en el primer punto y ya se cerró el contorno.
y ya le asigno la propiedad losa maciza de 15 a ese elemento shell. Cerramos. Observen ustedes que ese piso, ¿sí? No tiene nodos. Entonces, yo selecciono el piso, ¿verdad? Ajá. Pero nada más. Objetos estructurales no tengo, ¿verdad? Ajá. Entonces, si selecciono el modelo que tengo acá en el explorador, dice número de paneles 1, nombre piso 1. Ajá. Luego viene ahí opciones de mallado, el cálculo como shell y su área, un área de 53.58 metros cuadrados. Ese 53.58 debe de corresponder a multiplicar 7.32 por 7.32. ¿Es correcto? Sí. Bueno. Y el tipo de refuerzo que le va a asignar es como, como piso de concreto, Reinforced Concrete Floor. Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué sucede si nosotros guardamos así nuestro proyecto, ¿verdad? Nuestro modelo nada más es un elemento, no tiene nodos, no lo podemos apoyar y le decimos que lo calcule. Dice inestabilidad del tipo 3 detectado en el nodo 3 en dirección UZ, que es la vertical. ¿Quiere continuar? Vamos a decirle que sí. Y entonces mensajes de cálculo. No hay apoyos, ¿sí? Hay inestabilidades. Mensajes de advertencia son 2. Cerramos. Vamos a la ventana de reacciones, ¿verdad? Pues no tenemos, ¿verdad? Condición de carga 1, pues aquí están unos pesos en suma de fuerzas en Z negativo 19.29, pero no hay quien equilibre esa fuerza, ¿sí? Ajá. Bueno, entonces vamos a poner unas vigas, ¿verdad? Para generar nodos, ¿sí? O vamos a poner los nodos, a ver si los puros nodos nos generan puntos para conexión, ¿no? Entonces pongo un punto, pongo otro punto y uno más, ¿sí? Y entonces ahora sí ya tengo, pero generó muchos nodos, ¿verdad? Caray, y todos estos nodos, sí había nodos. A ver, voy a pedirle la numeración de nodos. Los generó en la malla, ¿verdad? Generó la malla de. A ver, pero no, yo no quise que generara nodos. Deshacer. A ver, deshacer. ¿Quién sabe qué me hizo ahí? A ver, bueno, voy a borrar todo, ¿no? Ahí está. Y lo vuelvo. Bueno, voy a poner los nodos. Voy a poner los nodos, ¿verdad? Aquí, nodo 1, nodo 2, aquí donde se intersecta el nodo 3 y nodo 4, ¿sí? Y luego entre esos nodos voy a poner el piso de losa maciza. Me voy a apagar la malla para que no me lleve a los. Con la primera opción
selección gráfica. Oh, no, pero esta es selección gráfica. El primero es. Es que me apareció acá en otra ventana. Ahí está. Que no se vaya a la malla. Sí, nada más a ejes estructurales, nodos. Ya no está la malla, ya está. Entonces ahora sí, los nodos ya no voy a adicionar y en la losa maciza vamos a seleccionar los nodos que acabamos de crear, ¿no? En sentido horario o antihorario. 1, 2, 3, 4 y volvemos a hacer clic en el nodo 5. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí, tenemos un elemento plano, ¿sí? Ahí está. Y tenemos 4 nodos. Ahora vamos a apoyar los nodos, ¿verdad? Vamos a apoyar los nodos, entonces selecciono los nodos. Bueno, no importa que esté seleccionado el piso, ¿verdad? Porque la restricción va al nodo. Entonces me voy a apoyos y vamos a ponerle apoyo articulado, ¿verdad? Ahí nada más seleccionó el nodo 2 y 4. Botón derecho voy a seleccionar control para agregar la selección de los nodos 1 y 2. ¿Sí? Pero ¿saben qué? También me está seleccionando los nodos, me está seleccionando el borde. A ver si no le aplica apoyo al borde. Vamos a dar a clic en aplicar. Y no, miren, sí, nada más apoyó los puros nodos. Sí, está en restricción nodal, porque también tenemos restricción lineal, ¿eh? De esta ya la veremos más adelante. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestro modelo y ahora sí, ¿verdad? Guardamos y calculamos. Observen ustedes que ya los mensajes de inestabilidad y demás desaparecieron. ¿Y qué observamos? Que el programa, el piso lo dividió en una serie de elementos más pequeños, que son elementos finitos. Tenemos ahí una malla de elementos finitos, ¿verdad? Vamos a pedirle que nos muestre resultados de diagramas de barras. Bueno, barras no tenemos. eh, pero sí pueden ser mapas. No, es que deformación, aquí está, deformación. Deformación en la estructura. No tenemos, ¿verdad? No tenemos elementos. A ver, normalizar. Sí, no tenemos elementos en la estructura, no vamos a poder verla, no podemos verla deformada. Bueno, vamos a quitar, a ver, es que creo que la quité, ¿no? A ver, pero a lo mejor como valores, a ver si activamos el peso propio. No, miren, no está el peso propio, pero creo que no está activado. A ver, con tipos de carga, peso propio, ahora sí, cerramos. A ver, fuerzas. Sí, sí está activado el peso propio. Reacciones. Reacciones 4.82. Si multiplicamos, perdón, no es esta ventana, es esta de acá. Ajá. Vamos a... yo creo que
Yo creo que acá en Excel, ¿no? En Excel, vamos por aquí. ¿Ah? Entonces, nosotros pusimos una tablero. Nosotros el tablero mide 7.32, 7.32, ¿sí? Entonces tiene una área de, ya habíamos visto, 732 por 732, ¿sí? Luego, ¿qué espesor le dimos? Un espesor de 15, ¿no? 0,15 metros. Y luego el peso volumétrico, pues debió de haber sido de 2.4 toneladas por metro, ¿verdad? Cúbico. Por lo tanto, el peso total, pues es el área por el espesor nos da el volumen. Y luego por el peso volumétrico nos da el peso total. Las reacciones, hay simetría, son 4 apoyos, entonces el peso entre 4.82. Aquí están, reacciones 4.82. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, bueno, muy bien. Ahora vamos a definir pues un tablero más diferente, ¿verdad? O vamos a agregarle, ¿verdad? Vamos a agregar otro tablero. Vamos a agregar puntos, nodos, ¿sí? Los nodos también se pueden agregar en el espacio tridimensional. Voy a agregar otros nodos, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a agregar otro tablero. Objetos, piso. Igual de 15. ¿Sí? Entonces, empiezo por cualquier nodo, ¿verdad? Y termino, voy al contorno y termino en ese nodo. Cerramos. Y apoyamos porque pues si no va a quedar ese tablero envuelto. Entonces, me voy a apoyos, articulado y hago clic en el nodo 5 y hago clic en el nodo 6. ¿Sí? Cerramos. Guardamos el modelo, actualizamos y otra vez que haga cálculos. ¿Sí? Vámonos a reacciones y pues habrá nodos que tengan más reacción, ¿verdad? Aquí tenemos 1143 y los demás nodos 93. Sí, adelante. ¿Cómo checo si está aplicada el peso propio? Bueno, en la parte gráfica hay varias maneras. En la parte gráfica, cuando se selecciona la condición de carga peso propio, abajo a la derecha, arriba del título de la condición de carga aparece menos PZ. Ajá, a mí no me En las aparece. unidades. Si aparece menos PZ, quiere decir que ya está aplicado el peso propio. Ajá, sí me aparece nada más caso 1, peso propio, pero la menos PZ no me aparece. Entonces haz clic en el icono de la derecha. Ajá. No en el de tipos de carga, sino el de casos, definiciones de carga. Ok.
Haces clic ahí y ya ahí se activa automáticamente el peso propio. Le pongo aplicar. No, no es necesario. Ya va a aparecer menos PZ. Aparece menos PZ, pero a la hora de cerrar me desaparece. Entonces, en el icono de cargas, abajo, en la ventana gráfica abajo a la izquierda, Ajá. el penúltimo icono, hazle clic, que tiene carga uniforme 1, 2, 3. Híjole, no, entonces ahí tengo el problema porque me aparece y desaparece solamente el caso 1 y el peso propio. Y el Pero no aparece PZ. no, Bueno, entonces otra vez activa en el icono vertical de cargas, definición de sí, cargas, otra vez activa y hay una pestaña que dice peso propio y masa. sí, Ahí debe de estar, por lo menos la primera, el peso propio, debe estar en gris. sí, Si está en gris, quiere decir que ya lo aplicó. sí está, ajá, donde tiene usted el cursor, el cel, Sí. wait, sí, ahí está, bueno, está en gris, Entonces ya está aplicado y aparece abajo menos PZ. sí, pero a la hora de ser, a la hora O de si quieres darle a aplicar otra vez. aplicar, vamos a ver. No, desapareció. Tiene que quedar en gris. Ujú. Sí, está en gris y le pongo aplicar y luego cerrar y me desaparece menos PZ. El menos PZ. Ujú. Bueno, a ver, vamos a checarlo por otro lado. Nos vamos a las tablas. Sí, Resultados, no, dejé ver dónde están las tablas. Aquí. Es que la barra vertical de iconos no me aparece completa. ajá. Pero por aquí andan las tablas. View, view tablas, aquí están. View tablas y le pido que me muestre la tabla de fuerzas. Por ahí en medio está loads. Sí, Entonces la palomeo y OK. ok. Ajá. Me abre otra ventana donde dice cargas Peso propio. y aparece peso propio. Luego dice lista en la 1 y 2 Sí, y luego dice estructura completa sí, en menos Z sí, y en la siguiente columna factor de 1. sí, Entonces está aplicado el peso propio. ok. Ha Sí. de ser algún detalle gráfico, a lo mejor no tienes varias ventanas abiertas o cosas así. Puede ser que sí tenga varias ventanas, bueno, varias pestañas, sí las Sí, tengo. sí. Puede ser que alguna de ellas esté interfiriendo, pero de que está aplicado el peso, está aplicado. Si lo Ok. analizas y te vas a reacciones, deben de aparecer reacciones. Bueno, ahorita ya como no lo corrí después del segundo tablero, pero ahorita lo guardo. Sí, Ajá, guárdalo, córrelo y te vas a reacciones y deben de aparecer las reacciones. vale, Mientras, si alguno de tus compañeros tiene dudas, también aprovechamos. va que va, gracias. Profesor, Sí, a mí no me deja seleccionar los nodos de la nueva losa. acuérdense que primero se ponen puntos, Sí, cierto. porque si ponen el puro tablero, Cierto. el tablero no tiene puntos, ¿sí? Sí. Miren, aquí voy a poner un tablero fuera del modelo. Entonces, si yo le pido aquí que me ponga otra losa igual a la que estamos manejando, ¿sí? De ahí, de aquí, aquí y cierro. Ahí está el tablero, pero no tiene puntos.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues sí está el tablero, pero ¿dónde apoyas ese tablero? Sí, sí, sí. Puntos, ¿verdad? Sí, está bien. Gracias. Entonces lo que hicimos fue primero poner los puntos y luego el tablero. Cierto. También se puede hacer a la inversa, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, ahora, ¿qué pasa si hay estructuras separadas? Bueno, aquí habría que poner los puntos, ¿verdad? Voy a poner puntos para el otro tablero, ¿no? Punto ahí, punto ahí, punto ahí y punto ahí. Y me regreso abro la ventana de apoyos y apoyamos el nuevo tablero. A ver, hay dos tableros o dos losas, ¿verdad? Una rectangular y la otra cuadrada, que no están conectadas. ¿Qué hace el programa? Pues nada, simple y sencillamente nos dice que así está, ¿no? Estructuras separadas. ¿Quieres que continúe? Pues sí, analizándola cada una de ellas por separado, ¿no? Y entonces ahora las reacciones, ¿sí? Es como si tuviéramos tres tableros, ¿no? Si cada tablero genera, bueno, por separado, ¿verdad? Generan, ¿cuántas? Generan 19 toneladas, 19 por 3, serían 57.87 de resultante. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? 57.87 de resultante en reacciones. Ajá. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿No? Bueno, borramos toda la estructura, todo. ¿Sí? Ahora colocamos puntos nada más para definir el contorno del tablero, ¿verdad? En las esquinas, ¿sí? Entonces nos vamos al plano horizontal XY y nos estamos en la base. Muy bien. Ajá. Entonces voy a empezar en la intersección del eje 1 con el A. Y me voy a ir a la derecha, es decir, para recorrer en sentido antihorario. Entonces, nodos. Entonces, 1 con A, y luego me voy hasta 4 con A, y luego 4 con D. Me regreso a 3 con D, luego 3 con C, y finalmente 1 con C. Ahí están los puntos del tablero, ¿ah? Y ahora ponemos el tablero. Piso, losa maciza de 15, y pues uso el mismo, bueno, para seguir con el orden. Hago clic en 1, hago clic en 2, hago clic en 3, en 4, en 5,
en 6 y termino haciendo clic en 1. ¿Sí? Observen que creamos el contorno, ¿verdad? Contorno de la forma que tiene el edificio. Ahí en la herramienta dice que el contorno se define usando varios puntos. P subíndice 1, P subíndice 2, hasta P subíndice N. No lo limita a 4 puntos, ¿verdad? 4 esquinas de un tablero cuadrado, trapezial o rectangular, ¿verdad? Vamos a apoyar solo 3 puntos, ¿verdad? Con 3 puntos ya restringimos, ya quitamos la inestabilidad. Podemos apoyar los 6 puntos, ¿verdad? Entonces nos vamos a apoyos, ¿sí? Y voy a apoyar el 1, 2 y 3 con articulado, ¿no? Entonces, articulado, no, apoyo articulado en 1, en 2 y en 3, ¿sí? Hay cuatro bordes de la losa que están libres, ¿verdad? A ver, guardamos, save as, lo voy a poner así como ejemplo 5, tableros con losa, no, sería piso, vamos a poner piso, ¿verdad? En lugar de tableros ya es el piso, ¿no? Piso con losa. ¿Sí? Y que calcule. En lo que calcula, por aquí tenemos, ¿verdad? Con 3 tableros, ahora son 7 tableros, ¿verdad? 7 de 7, 32. Entonces aquí en lugar de multiplicar por 3, multiplicamos por 7, ¿no? El peso debe ser 135 toneladas. Entonces nos vamos a reacciones, 135,03 toneladas, ¿verdad? 135,03 toneladas. Nos vamos otra vez al modelo. Y ahora apoyamos los nodos que faltan, ¿verdad? Que es el 6. Se van a eliminar resultados, le decimos que sí. El otro borde es el otro esquina es el 5. Luego también nos faltó arriba el 4, ¿ah? Y el 3. El 3 ya está apoyado. 3, listo. Cerramos. Voy a cerrar ya todas las ventanas. Guardamos o actualizamos el modelo, ¿verdad? Y calculamos. No le hice cambios a la losa, ¿verdad? Entonces la resultante debe ser la misma. Entonces nos vamos a reacciones, 135,03. Nada más que ahora ya aparecen reacciones en 6 puntos, ¿verdad? Reacción vertical en esos 6 puntos. De hecho, hay un punto que tiene reacción negativa, miren, es el punto 4. Ese punto 4 trata de levantarse, ¿no? 1 es la esquina de por acá, ¿verdad? Está sobre el eje D y 4. Es el eje D con el eje 3. Ahí está el punto 4. Entonces, ese punto por las cargas y la forma
Más que por las cargas, por la forma de la losa, pues por peso propio trata de levantarse, ¿va? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces todo bien. Entonces todo bien. Ay, qué chido. Sí, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos media hora de que no se puede. Bueno, pues vamos a cambiar de otro sistema de pisos, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos al sistema cuántico, archivo, guardar como, y quiero los 5 pisos por los tipo waffle. Así, sí. Bueno, entonces, tranquilidad, no apareces, no es cierto, estamos en nuestros lugares, losas. Ajá. Y entonces, dice ahí, los maciza, no vamos a el número nueva, los maciza, pero ahora no se va a hacer homogénea, ya que no va a mantener el esfuerzo constante, va a ser otro caca. Otro caca de dirección. A ver, vamos a dejarla así, ¿no? Dirección. Otro caca es etiqueta. Vamos a llamarle los amable. Más a amable. Los amable. No vivir. Vivir X. Ajá. Sí, X. Sí. ¿Qué dirección? De acuerdo al eje X. Sí. Ok. Puede ser mejor el eje Y o mejor el vector, etcétera. Vamos. Luego, pues hay que definir los parámetros. Dice ahí, vamos a pensar que la losa tiene un espesor de la losa tiene un espesor de 5. ¿Sí? Luego, la distancia de la separación entre nervios. Vamos a considerar que la buena para que número de los pares, para que den números enteros, sería 732. ¿Cuánto sería? 732, por ejemplo, vamos a hacer fracción 1. Entonces, este es 7.32 entre 6 y 2 entre 2, o sea,
aproximadamente. Entonces, la distancia A, 61. Sí, sí. Si ustedes observan, es el lateral total. Vamos a pensar que las dos habilidades pueden poner total de 35 centímetros. Ajá. Y el ancho de los medios es 4 de 10. Entonces, ya vimos nuestra característica de la cosa que adicionamos. Ajá. Cerramos. Y ahora, ¿cómo le damos esas características a una cosa que ya está creada, ¿no? Porque aquí se va a agregarla. Ajá. Pero no significa que ya tenemos que agregarla, ¿no? Porque tenemos que hacer cambiar el tipo de losa. Bueno, entonces cerramos y hay varias maneras, ¿no? Aquí en el explorador tenemos lo que selecciono el piso 1. Sí, está seleccionado todo el piso 1 y en el explorador donde dice propiedades, ajá, dice que losa maciza, hago clic donde dice losa maciza aquí dice y selecciono losa guardable una dirección en X. Sí, sí. Y entonces de esa manera pues ya hicimos el cambio de la cuestión. Guardamos y analizamos. A ver qué vamos a generar la resolución. No generar la resolución. Ejes locales, formas de secciones. Sí, bueno, vamos a hacer los cálculos. Reacciones. Reacciones por suma de reacciones por peso propio 89.28. ¿Será correcto? ¿Cómo ven? ¿Estará correcto? Sí. ¿Cómo lo pudiéramos checar? Pues hay que verificarlo. Sí, ¿verdad? Manualmente. Entonces nos vamos a vista y selecciono floors y luego clic en punto. ¿Sí? Y ahí me está dando las características con los valores que dimos. ¿Sí? Entonces déjenme hacer este recortito, nuevo recorte. Vamos a recortar esto de acá. Y nos lo llevamos a Excel. Aquí lo pegamos. Entonces vamos a analizar un tablero, ¿no?
análisis, no más que análisis, peso propio de un tablero rosa tipo waffle. Ujú. El tablero tiene, pues tiene área, ya lo habíamos calculado, ¿no? Está por acá arriba. Aquí está 7, 53, 58. Pero ahora aquí le dimos un espesor de 5, ¿verdad? El metro sería 0,5. Entonces tendríamos un volumen de 2.67 toneladas. Voy a copiar esta parte abajo del espesor. No. Sí, peso volumétrico aquí. Es el área por el espesor y por el peso volumétrico. ¿Sí? Entonces, el puro firme, esto es el peso del firme, ¿no? Ahora vamos con los nervios. Los nervios, según esto, los dimos de A1, 10 por, sería HA menos H, ¿no? HA es 35 menos H5, entonces sería de 10 por 30. ¿Sí? Ancho de 0.1, peralte del nervio, descontándole la zona maciza, ¿verdad? Serían 0.3. Y el peso volumétrico y el peso. Pero estamos aquí, ¿verdad? Nada más que nos faltaría la longitud, ¿verdad? Insertamos la longitud 7.32. Entonces el peso es igual al volumen, pase por altura, por longitud y luego por peso volumétrico. Bien. Punto 527. Caray, eso pesa ese nervio. Sí, porque son 7.32 de claro, ¿no? Sí. Es el peso total. Peso total, aquí estas son en toneladas. Y este es en toneladas. Bueno, no voy a... ¿Sí está bien el peso de los nervios? A ver. Base por altura, por longitud y por peso volumétrico. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pesa media tonelada cada nervio. Pues, de 7 metros de 7.32. Sí. A ver, por metro lineal, es que se ve de pocas dimensiones, de 10 por 30 por el peso volumétrico. Pesa casi 100 kilos, 72 kilos por metro lineal, por 7 por 7, 49, sí, nervios. ¿Y cuántos hay
¿Y cuántos hay? Pues le pusimos la separación de, ¿qué fue? De 61, ¿no? 0.61 metros. Entonces, el número de nervios que hay, pues es el cociente de la longitud entre la separación, ¿verdad? Hay 12 nervios, entonces el peso total pues son 12 por el peso de cada nervio, son 6 toneladas, 6.32 toneladas. Entonces la losa 6.42 más los nervios 6.32 da un peso total de 12 y fracción, ¿no? Entonces el firme más los nervios 12.75, ¿sí? Ya debió de haber acabado. Bueno, aquí voy a cerrar estas ventanas para ya no tener tantas abiertas y no sé si ya calculamos, pero calculamos los aguafle reacciones. Suma 89.28, ¿no, verdad? No, eso algo. Ah, pero sí, perdón. Es que hicimos el análisis por tablero, ¿no? Sí. De todos los tableros. Ajá. O sea, este es el peso de un tablero. Ah, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a dejar así. Ese es por un tablero y aquí abajo de todos los tableros, pues es el peso de un tablero por 7. 89.28. Ajá. Y ahora sí, 89.28. Ajá. Entonces vamos a recortar aquí nuevo. Ajá. Está, ¿verdad? 89.28. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ¿Los demás? No, profesor. No. Todo bien, ingeniero. Qué bueno. ¿Cuál creen ustedes que sea la tarea? Ya la dejó. la del edificio de 10 pisos. La que yo dejó. No, pero ese es el proyecto final, pero el ejercicio. No, el proyecto final es el de la escuela, ¿no? Perdón, el de la escuela. Sí, el del edificio, el del marco plano de 10 pisos, ese fue de la sesión anterior, pero ¿y el de esta? Pues terminar este, ¿no? No, ya lo terminamos. Era cambiarle nada más a tipo losa, no, O todavía sea, vamos colocar viendo la losa el, al edificio con 3D, ¿no? el edificio Chilpancingo, no. Bueno, entonces, a ver, entonces, ¿cómo andamos aquí?
Entonces, este va a ser la tarea o no, ejercicio 2, ¿verdad? Sí, ejercicio 2. Pero sí contaría como tarea 2, ¿no? Bueno, sí, como gusten ponerle tarea o ejercicio. Número 2. ¿Sí? Modificar, Explicar cómo eran los deportes. modificar el último ejemplo de hoy, viernes 24, para considerar losa tipo waffle, ¿sí? Con nervios en dos direcciones, ¿sí? ¿En un piso? ¿Solamente en un piso? Sí, en un piso, el modelo así como lo tenemos, Ok. ¿sí? Ok. Nada más que ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues tienen que definir la losa que habíamos visto, ¿no? La losa Tiene que ser dos. de un solo lado con así. Ajá. Igual con la misma separación en la otra dirección, ¿sí? Ok. Sí, está bien. Y este mejor. Entendido. Bueno, nervios en dos direcciones. Ujú. Modificar para considerar losa tipo waffle con nervios en dos direcciones, ¿verdad? Hacer la comprobación manual. ¿Sí? Fecha de entrega, igual junto con la otra, que fue mayo 3, ¿verdad? Sí. Sí. Profe, pero el lunes es 4. Entonces, ¿sería el ¿Perdón? lunes o sería el día 3? Pues el lunes, el día que le corresponde. ¿Qué día es? 4. Es 4. Ah, 4. lunes 4 de mayo. ¿Sí? Ok. Miren, para que no me confunda yo, les voy a pedir por favor que sus tareas me las envíen con las siguientes características.
primer nombre, digo, por si tienen dos nombres, ¿no? Nada más el primer nombre. Guión bajo, primer apellido, guión bajo, tarea, guión bajo, y el número de la tarea, ¿no? Y punto, extensión. Que puede ser RTD, cuando es el archivo en robot, XLS no sé qué, cuando es Excel, doc de documento en Word, PDF, de lo que se trate, ¿no? Ok. ¿Sí? Y enviarlo, por favor, solo al diplomado, porque en el otro correo me están enviando tareas de mis otros alumnos. Entonces, para que no se revuelva, ¿no? Nada más sea del diplomado. Pero entonces solo es el modelo y el archivo en Excel. Sí, sí, el modelo pues sí va a ser en robo, ¿no? Si ustedes usan Excel, bueno, pues me mandan el archivo en Excel. Si usan MATCAD, creo que la extensión MSDX, ¿no? Este sería en MATCAD, ¿sí? O pueden pasarlo a PDF y me mandan el PDF, ¿no? ¿Sí? Como gusten. Pero sí, debe de tener su nombre. El archivo debe venir con nombre a, por ejemplo, Fernando-Monroy, ¿verdad? O guión medio, como ustedes quieran, ¿eh? Monroy, por tarea 2, punto, la hice en Excel. ¿Sí? La comprobación, ¿no? La hice en Excel. Ajá. ¿Sí? ¿Alguna duda? Dijo que había que entregar un reporte o algo así. ¿Un reporte de qué? Disculpe. ¿O ese es para el proyecto final solamente? Ah, sí. No, ese es de las tareas, sí. Sí, bueno, ahorita ya no nos da tiempo de recuperar el archivo, pero sí, en el proyecto van varios puntos. Sí, pero no, aquí en la tarea nada más que ustedes hagan el cambio, hacen el cambio, hacen el análisis, le piden la resultante al programa, luego la calculan manualmente y pues los comparan, ¿no? Ok. Si no les da tiempo en Excel o no quieren usar Excel, pues lo hacen a mano, ¿verdad? En su cuaderno hacen la comprobación, con calculadora y todo lo demás, escanean la hoja de cuaderno, las hojas de cuaderno y me las envían como imágenes, ¿no? Ok. En un solo archivo, no vayan a mandar foto 1, foto 2, foto 3, no, en un solo archivo de la extensión que ustedes quieran. ¿Sale? Está bien. Sí, Muy está bien, pues entonces nos vemos mañana para continuar. Mañana a las 8 de la mañana. ¿Pudiera ser un poquito más tarde? Sí, mejor. Perfecto. 8:30. 8:30. No 8:30, sí. Ah, ok. 8:30 o para también, ¿no? Para no quitar No mucho tiempo. sabe.
Sí. 8:30 está bien para acabar temprano. Sí, ándeles, órale. De 8:30 a 1 nos vemos. Sí. Ok. Bueno, pues que descansen. Si dejan abierto Jitsi, ahorita les pongo la dirección de descarga de este video. Ok. Y lo Gracias. Y mandando no me el archivo en cuenta. Sí, en el archivo de descarga ahí va el archivo de secciones de Excel, de ISS, digo, del Inca. Ahí voy a subir las notas de esta sesión del diplomado y todos los archivos ahí van a ir en esa descarga. Ok. Sí, Gracias. de nada, nos vemos, no se bien, cuídense. Ok. Ingeniero, Sí, cuando hicimos le pedimos en resultados las reacciones, yo lo hice varias veces y me abrieron varias pestañas. ¿Para cerrarlo solamente con la X que está abajo del general o se me cierra todo? a ver, ¿cómo? Cuando generamos la pestaña al lado de Sí. views de reacciones, yo lo hice Sí. varias veces, entonces tengo 3. Para cerrarlo, Sí, y si quieres cerrar ventana por ventana. ajá, Pues te vas a una ventana y le pones por ahí, hay la opción de cerrar.
Ok, sí, sí, sí. Es que pensé que me iba a cerrar todo de... No, cierra la ventana. Creo que Sí, cuando ya, ya, cierra ya. todo es cuando estás en la ventana principal. Ok. Sí, ya, ya pude. Ajá. Muchas gracias. Bueno, por aquí una mala noticia, fíjense que no pude generar el video. Algo pasó. ¿Tampoco puedo salvar el proyecto de como Ese sí, Camtasia? en el robot sí, pero el video, yo estaba tomando video de todo No, lo que... sí, pero como proyecto de Camtasia, no como AVI. Hay dos No, Autodesk Generador no, sí, tampoco. es que no, Ah, el que no se generó fue el de Camtasia. ah, ok. Eh, ahorita déjenme ver. Sí, no, es que tiene tamaño cero. Ajá. La segunda parte de hoy tiene tamaño, es archivo, a ver, de Camtasia. No, es que tiene poco espacio, poco tamaño, dice 20 kilobytes. No, el de Camtasia tiene 20 kilobytes y el AVI tiene 0 kilobytes. Sí, no, pues no se pudo generar. Creo que por ahí alguno de ustedes lo estuvo grabando, ¿no? Yo escuchaba que activaban la grabadora, entonces a ver si lo pueden conseguir. Ok, investigamos si alguien lo grabó. Ajá, sí, por favor. El, el archivo que generó en Paint, ese sí Sí, sí, Ah, ese ok, sí lo tengo. ok. Sí, porque la verdad sí estaba poniendo atención y no anotaba las tareas. Sí.